Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Mis mejores deseos para los oyentes de Recordar a nuestros maestros. Este es un programa realizado por la Fundación Cultural Entre Líneas, dirigido y presentado por quien les habla, Carlos Mario González. Soy miembro de dicha fundación, dirijo la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha, que es un proyecto también de Entre Líneas, y soy profesor de la Universidad Nacional de Colombia en su sede, Medellín. Gracias a Jorgito Benjumea en la consola de la emisora y a las 4 instituciones que nos respaldan en Entre Líneas sin ánimo de lucro por parte de estas instituciones, y ellas son Inti Salud, la Fundación Confiar, la librería Al Pie de la Letra y la librería ilibros.com. En el día de hoy voy a hacer un alto en el camino que traía en este programa. Yo venía haciendo una elaboración de los seminarios que en la semana precedente había adelantado la Escuela de Pensamiento Crítico, la EMS por su sigla, Escuela Maestros de la Sospecha. Y ese trabajo de recoger el fruto de las discusiones, del estudio, de la reflexión que hacen los miembros de la escuela, hoy estoy en la obligación de suspenderlo por el día de hoy. Lo retomaré en la próxima emisión, y la razón que me obliga a que hoy detenga lo que venía haciendo, pues cae por su propio peso. Es necesario, así sea someramente, brevemente, como lo permite la cortedad de este programa, rendirle homenaje a 2 inmensos escritores, a 2 pensadores fundamentales que muchos tenemos en nuestro corazón, y pensadores que son decisivos en la historia de la cultura occidental. Ellos son Dostoyevsky y Marcel Proust. Dostoyevsky está este año cumpliendo 200 años de su nacimiento y 140 de su muerte. En tanto, Marcel Proust estamos conmemorando los 150 años de su nacimiento. Destinaré pues los minutos que siguen a tratar de hacer una presentación de algunos de los aspectos más importantes, más relevantes que nos han deparado estos 2 inmensos escritores. Dostoyevsky y Proust, lo primero que hay que decir de ellos es que son completamente distintos. Son completamente distintos en lo que fueron sus vidas, distintos en la literatura que realizaron, no solamente en los dominios temáticos que exploraron, sino en los estilos que configuraron. Es decir, si uno pone al uno al lado del otro, resaltarán las profundas diferencias entre ellos. Y sin embargo, hay un punto decisivo de convergencia. Y es que cada cual de ellos, a su manera, forjó una obra que es decisiva, que es imprescindible hoy por hoy para nosotros y seguramente para las generaciones venideras. Marcel Proust fue en cierta manera un beneficiado de la vida en términos sociales y económicos, mientras es bien conocido que Dostoyevsky
tuvo que verse en muchos apremios económicos, y ello desde la infancia, porque aunque en su infancia Dostoyevsky tuvo una familia, hasta tanto pues vivió el padre de él con una relativa comodidad, no era una familia tampoco poderosa económicamente, y después cuando ya Dostoyevsky tiene que hacer su propia vida con sus propias fuerzas, es antológico aquello de la pobreza de Dostoyevsky, las afugias económicas de las que no salía, los apremios materiales en que vivía, todo eso afectando profundamente sus relaciones familiares, etc. Mientras que Marcel Proust fue, en cierta manera, alguien a quien en términos sociales y económicos la vida le sonrió. Proust era un afortunado, provenía de una familia muy pudiente, el padre de Proust había acumulado una buena riqueza que a su muerte le quedó como herencia al hermano de Proust y a Proust, y con ello pues fue suficiente para que viviese con mucha holgura. Entonces ahí tenemos un contraste entre ambos. Tenemos al emblema del artista que tiene que luchar día a día por ganarse el pan, que vive siempre colgado económicamente, y del otro lado tenemos al artista de la buena vida, de la tranquilidad material. Son muy distintos también en términos de lo que fueron las ejecutorias propias con su escritura. En Dostoyevsky es bien conocido la gama de grandes obras que nos dejó, de obras, cuál de ellas más importante y más necesaria, desde las grandes, desde Humillados y Ofendidos, Demonios, Crimen y Castigo, El Idiota, Los Hermanos Karamazov. Eso es un quinteto de obras imprescindibles, de obras que yo creo que no se exagera si uno plantea que es imposible no leerlas en algún momento de la vida. Pero fuera de esas 5 grandes obras, hay muchas otras obras de Dostoyevsky que fueron muy importantes, muy importantes. Estoy pensando en Pobres Gentes, en El Doble, en Memorias del Subsuelo, en Memoria de la Casa de los Muertos y en El Diario de Dostoyevsky. Son obras diversas que suelen concernir con asuntos distintos, aunque yo creo que hay un eje que de alguna forma las sostiene a ellas en una línea compartida. Mientras que de Proust hay que decir que Proust escribió una obra. Y si me dicen, pero Carlos, fuera de En busca del tiempo perdido, ese monumento de obra que nos dejó Proust, también Proust escribió otras cosas. Por ejemplo, Los placeres y los días, los ensayos críticos, por ejemplo, sobre Saint-Beuve, Jean Saint-Tuil. Sí, pero como dicen los muy estudiosos de Proust y muy conocedores de él, esas obras precedentes que habían salido antes de, obviamente, En busca del tiempo perdido, y que en general no tuvieron acogida, pero no por esto, pero no sobra decirlo que no tuvieron acogida, esas obras fueron de alguna forma elementos y pequeños laboratorios que preparaban la gran obra a la que él se aplicó y se dedicó, la gran obra que constituyó finalmente casi la equivalencia de su propia vida, En busca del tiempo perdido. Jean Saint-Tuil es un borrador en cierta forma. Incluso cuando Proust escribe En busca del tiempo perdido, él toma muchos elementos de esos textos precedentes y los ensambla en busca del tiempo perdido.
Pero la gran obra de Proust es esa inmensa arquitectura que se llama En busca del tiempo perdido. Esa es una obra de 3.500 páginas. Es gigantesca. Está dividida en 7 tomos. Esos tomos tienen una hilación. No son como la comedia humana de Balzac, textos independientes, sino que estos son textos que están hilados y que exigen una lectura muy detenida y muy cuidadosa. Yo creo que Proust es el ejemplo de un escritor que por excelencia exige al lector el ejercicio de una muy buena lectura. En busca del tiempo perdido es una obra que Proust escribe entre 1908 y 1922. Le dedica entre 13 y 14 años, bajo unas condiciones que son muy conocidas, y es que Proust literalmente se encerró en su habitación, literalmente. Es decir, él esporádicamente, pero como una cosa absolutamente circunstancial, salía algún día por la noche y salía a recabar un poco de información a las fiestas de los salones aristocráticos o burgueses para ponerlos como elementos o porque los requería como elementos pues de en la redacción de En busca del tiempo perdido. Esa obra, digo que implica unos 13, 14 años de la vida de Proust y que tiene esa peculiaridad de que la escribe en su cama, porque eso creo que no es algo accesorio. Incluso hay una frase de Alfred Daudet a propósito de eso, donde dice Daudet: cuando pienso que observa todo esto desde su cama, se está refiriendo pues a todo ese panorama que ofrece En busca del tiempo perdido. Entonces dice Daudet: cuando pienso que observa todo esto desde su cama, ya que prácticamente no se levanta usted casi nunca, ¿verdad? Me preguntó, ¿para qué sirve estar de pie? Proust escribe ese texto que he dicho, tiene 7 libros. Esos libros, digo rápidamente el título de cada uno de ellos en su orden, son Por el camino de Swann, A la sombra de las muchachas en flor, La parte de Guermantes, o Por el camino de Guermantes también se traduce así a veces, Sodoma y Gomorra, La prisionera, La fugitiva, El tiempo recobrado. Esa obra es una vastísima mirada que se dirige a grandes asuntos de nuestra vida. Yo no sé si yo peco de exagerado si digo es que es de verdad imposible que se pase uno la vida sin leer detenida y juiciosamente esta obra. Si me preguntasen cuáles son los temas sobre los cuales despliega su labor Proust en esas 3.500 páginas, yo diría que son muchos. Menciono algunos: el amor, profunda indagación sobre el sentimiento amoroso; los celos; la infidelidad; las formas psicológicas y sociales que rigen el proceder humano; la angustia; obviamente el tiempo; la banalidad de la vida; la memoria y el recuerdo; la muerte; el sentido de la vida; la sexualidad. Y aquí cuando digo sexualidad, hay que agregar la homosexualidad, que recuerde que es una obra que fue escrita a comienzos del siglo XX y todavía la condición de ser gay o lesbiana era maldita. Bueno, En busca del tiempo perdido tiene unas páginas imborrables en torno a los vínculos afectivos y sexuales propios de la condición homosexual. ¿Qué más temas? La soledad, la decadencia social y el arribismo, la crítica social,
el gran tema de la vocación como un hilo conductor de una existencia, la vejez, en fin, eso es un paneo prácticamente por dominios todos decisivos de la vida humana. Y es no solamente digamos, la amplitud en ese paginaje que he dicho, la diversidad temática perfectamente entroncada, sino la excepcional configuración formal que tiene En Busca del Tiempo Perdido. En Busca del Tiempo Perdido es una cumbre de la belleza de la escritura, de la exposición absolutamente poética. Es muy difícil que alguien consiga que prácticamente en cada página, en cada párrafo de esas 3.500 páginas, uno pueda decir que queda extasiado, fascinado, arrobado ante la belleza y la profundidad de lo planteado. Proust es un hombre, pues si hubiese tiempo, uno podría detenerse a pensar un poco la relación entre vida y obra, que si bien eso no es mecánico, no es que porque tuvo esta vida produjo esa obra, pero yo sí sostengo que la vida es una condición de la obra. Ojo, no una determinación de la obra, porque mucha gente puede vivir lo que vivió Proust y no escribió En Busca del Tiempo Perdido. Pero no se podría escribir En Busca del Tiempo Perdido si no estuviese la subjetividad de Proust puesta en juego a partir de experiencias como tres muertes que fueron muy importantes para él, decisivas para él, que fueron la muerte del padre, que es activo. El padre muere en 1903 y activa un gran sentimiento de culpa en Proust por razones pues que ahora no tengo tiempo de exponer. 2 años después muere la figura capital de la vida de Proust, la figura fundamental de la vida de Proust, que es la madre, una mujer de altísimo valor en todos los sentidos. Y en el año 14 muere el hombre que constituyó el gran amor de Proust, Alfredo Agostinelli. Son dramas que acompañan la existencia de Proust, pero que uno podría decir, y tengo que pasar pues dentro de este somero panorama que ofrezco, a ese par suyo, aunque tan distinto también, que fue Dostoyevsky. Dostoyevsky es un escritor cumbre. Dostoyevsky, igual que Proust, son dos cumbres independientes, diferentes, pero ambas de gran altura. Dostoyevsky también tiene una vida de muchas tribulaciones. Debo repetir, yo no creo que lo que le pase a uno en la vida lo vuelva creador. Freud tiene un textico breve con cosas muy interesantes que se llama Dostoyevsky el parricidio, donde examina precisamente las complicadas relaciones de Dostoyevsky con su padre, que Freud lee en Los Hermanos Karamazov. Pero Freud, que era un analista del arte muy juicioso, yo pienso que además de juicioso, muy inteligente y muy acertado, dice 2 veces en ese texto, ojo, que yo no puedo hablar de Dostoyevsky escritor. No puedo explicar la génesis de la obra de arte. Freud dice que Dostoyevsky permitiría 4 planos para ser examinado. El plano del escritor propiamente dicho, dice después Freud que el neurótico, el pensador ético y el criminal, o el pecador también dice él. Él dice, se puede examinar la relación de Dostoyevsky, por ejemplo, con la culpa, como es el caso de Crimen y Castigo, por ejemplo, o los Karamazov también. El neurótico, en las relaciones muy complicadas que tuvo Dostoyevsky en su vida concreta, particularmente con su segunda esposa, con el juego, con las deudas, con la culpa, con su capacidad de infligir sufrimiento, como todos. Por ejemplo, una de las grandes cosas que muestra Dostoyevsky es que todos
estamos cruzados por el signo del mal, que en todos nosotros habita algo que nos empuja al ejercicio del mal sobre el otro, en pequeña o gran escala. Es más, que una época tan atroz como la nuestra justifica a todos aquellos que realizan el mal en pequeña escala. Pero Freud, no lo puedo perder de vista, dice que el único punto donde él no se puede meter, ni nadie se puede meter, dice Freud, es con el escritor. Quiere decir, con qué es lo que hace que un material que ha constituido la historia de una vida de pronto se traduzca a una creación artística. Freud no solamente en este texto, sino en otros, siempre se plantea ante los artistas con inmenso respeto y dice, es inexplicable cómo unos acontecimientos dolorosos, por ejemplo, son elaborados por un sujeto para dar lugar a la aparición, por ejemplo, de una obra inmortal. Es decir, Goethe, todos sabemos que cuando Carlota Buff lo deja tras la gran esperanza de que él era amado por ella, Goethe escribe los sufrimientos del joven Werther, o del joven Werther, como dicen pues los alemanes. Ahora sí, uno puede decir, claro, en los sufrimientos del joven Werther está ese precedente del dolor que le infligió Carlota, de esa angustia pavorosa que carcomía a Goethe, de su inclinación, como él mismo lo confiesa, hacia el final de su vida, a suicidarse. Claro, pero si me hago eco de las palabras de Freud, lo que no es posible explicar es por qué esos acontecimientos que le han pasado a muchos no han equivalido en esos muchos a la producción de una obra como la de El sufrimiento del joven Werther. Igual Dostoyevsky, a la manera de Proust, que tuvo 3 muertes que fueron cruciales en su vida, Dostoyevsky también tuvo acontecimientos que fueron muy profundos y marcaron hondamente su existencia. En primer lugar, la muerte de la madre. La madre de Dostoyevsky fue muy importante para él, igual que la madre de Proust. Y fueron mujeres cultas que están en el origen de la relación que se establecieron estos dos hombres con el pensamiento y en general con la cultura. La muerte de la madre de Dostoyevsky, que acaece siendo Dostoyevsky muy joven, 17 años, es impactante. Después está la muerte del padre, un padre con el que Dostoyevsky tenía grandes culpas, porque era un padre muy tiránico, muy despótico, y Dostoyevsky había inoculado un sentimiento de mucha adversidad contra él, y ese padre encuentra una muerte muy atroz, porque precisamente por su actitud despótica fue asesinado cruelmente por los campesinos de una propiedad que él tenía, y esa muerte realizada del padre va a operar en los fantasmas de Dostoyevsky como una culpa precisamente por él haber mantenido siempre esa rivalidad, no enunciada sino silenciosa, pero de mucha repulsa a ese padre a quien contrastaba permanentemente Dostoyevsky con la dulzura, la calidez, la bondad y la ternura de la madre. Pero en fin, la muerte del padre es otra muerte muy importante en Dostoyevsky. Y hay otro acontecimiento que fue crucial y que es muy conocido por quienes se han aproximado a Dostoyevsky, y es cuando él, hacia los 27 años, es condenado a muerte por considerársele cómplice de un grupo terrorista, y que Dostoyevsky está prácticamente frente al pelotón de fusilamiento cuando le es conmutada la pena de muerte por presidio en Siberia por parte del zar. Pero todo ese tiempo que vivió bajo el peso de la muerte inminente y luego
El destierro a Siberia y el presidio en Siberia durante 4 años fueron marcas muy importantes en Dostoyevsky. En una vida rica, compleja, en un espíritu pues que, como diría Freud, no podemos explicarnos bien cómo esos acontecimientos de su vida se tradujeron a esa sensibilidad y a esa forma de percepción y elaboración. Dostoyevsky va a encontrar ahí un terreno apropiado, un terreno abonado para dar curso a todas esas grandes obras que nos ha legado, obras que son fundamentales. Texto de los hermanos Karamazov es infaltable para pensar la conflictividad, por ejemplo, de los vínculos más cercanos de la vida de uno, los vínculos de fraternidad, pero sobre todo en este caso la relación de esos 4 hermanos tan distintos cada uno de ellos con ese padre, pero Crimen y Castigo es el texto supremo y por excelencia para quien quiera rastrear no solamente la configuración, sino el lugar y la significación que tiene en el ser humano el sentimiento de culpa. En fin, la literatura dostoyevskiana es una literatura que, como dije al comienzo, nunca deja de insistirnos en que los seres humanos no estamos repartidos entre buenos y malos, sino que en cada uno de nosotros habitan los demonios también, y que el único mérito que podemos tener, si acaso lo tenemos, es el control a esas fuerzas endemoniadas que se desatan en el psiquismo de cada uno. En fin, me veo obligado a suspender y abruptamente pues esto que es casi, diría que vergonzoso de haber presentado a dos gigantes como estos en cuestión de 25 minutos, pero no tengo más opción, de tal manera que espero que de todas formas de esto que yo he enunciado, algo quede en ustedes como el anhelo y el deseo de ir a estos dos pensadores tan inmensos que tanto nos ayudan a entender lo que somos, aunque lo hagan sin ofrecernos consuelo alguno. Con esto hemos llegado, amables oyentes, al final de la emisión del día de hoy, en la cual, así fuese de manera muy general, tenía como cometido no dejar pasar dos fechas tan importantes como las que estamos conmemorando en Dostoyevsky, los 200 años de su nacimiento y los 140 de su muerte, y la fecha también importante para la memoria de Marcel Proust, en tanto en este 2021 estamos a 150 años del nacimiento de este gran escritor. Era un intento de refrescar en la conciencia de cada cual de los oyentes el valor y al mismo tiempo la absoluta necesidad de seguirnos acompañando a estos dos inmensos escritores. Hasta dentro de 8 días. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.